Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo panel en el marco de este primer Congreso Internacional en Ciencias Económicas. El tema a tratar en esta oportunidad serán los nuevos desafíos de la gestión pública. Para desarrollar este tema se encuentran presentes el profesor Philippe Bastelica, director de Relaciones Internacionales de la Escuela de Administración de Francia. También se encuentra presente el profesor Carmín Bianchi, catedrático de la Universidad de Palermo, Italia, y además es asesor de gobierno de la región de Sicilia. Y en instantes nada más estará llegando a nuestro panel el doctor Juan Manuel Abal Medina, quien es subsecretario de la Gestión Pública. Para moderar en esta oportunidad se encuentra presente el licenciado José Luis Justi, auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ellos los recibimos con este aplauso. Y a continuación simplemente les voy a dar la palabra al licenciado José Luis Justi, quien va a moderar en esta mesa. Buenas tardes, muchas gracias. Cuando trabajábamos con el señor decano y con otros funcionarios de la facultad en la organización de este congreso, sabíamos que el tema del Estado, el tema de la gestión pública, no solo podía ser uno de los temas más polémicos, sino también uno de los temas de los cuales los argentinos tenemos más para aprender de algunas experiencias en principio exitosas de otros países más avanzados. Por eso siempre nos imaginamos esta mesa como una mesa, como una exposición de carácter internacional. En ese sentido, nos enorgullecemos de tener aquí la presencia del doctor Bastelica, en función de lo que significa la ENA para todos aquellos que estudiamos y tratamos de entender algo de gestión pública. También la presencia del profesor Bianchi. Todos sabemos las similitudes que tiene la sociedad argentina con la sociedad italiana y bueno, estamos esperando al licenciado Juan Abal Medina para poder contrarrestar estas experiencias con lo que ocurre acá en la Argentina. Bueno, en primer término va a hablar el doctor Bastelica. Le cedo la palabra. No sé si quiere hablar sentado o parado. Les agradezco. Como la escuela que yo represento, la Escuela Nacional de Administración de Francia, pertenezco no al mundo de la ciencia, sino al de la administración. Y las reflexiones que querría compartir con ustedes constituyen menos el fruto de una investigación que el testimonio de una experiencia. Y es por ello que mis palabras estarán teñidas a la vez de modestia y de ambición. Modestia, porque yo no pretendería en un recinto en donde se concentran tantas mentes destacadas agotar la lista de desafíos que se levantan sobre el camino de la gestión pública y menos proponer una solución para cada uno de estos desafíos, sino que me voy a limitar a someter a su atención algunos de los factores que ya son muy conocidos y que hacen más difícil o por lo menos distinto a lo que era antes, la misión de los funcionarios de alto rango. Modestia y también ambición, porque me voy a esforzar no por indicar soluciones universales, sino por lo menos describir cómo Francia está haciendo frente a estos desafíos, actuando en el campo limitado en la estrategia que yo represento más particularmente, es decir, la formación de los altos funcionarios, que son estos responsables públicos que están como una bisagra entre el mundo político y el mundo administrativo.
en su denominación a través de la etimología latina de su nombre, que ya sea en francés o en español o en italiano o en inglés. El Estado expresa lo que es, lo que permanece, lo que es estable. Tradicionalmente se pudo ver casos el Estado como un techo bajo el cual prospera la sociedad o como un ancla que garantiza contra los desvíos. Y estas metáforas que antes eran muy importantes no explican la realidad del estado actual. El mundo cambia, lo cual no es nuevo, pero cambia cada vez más rápido y el rol del Estado evoluciona con él. Los funcionarios de alto rango deben conducir el cambio del Estado para que el Estado sea capaz de acompañar los cambios del mundo. Como las máquinas industriales, la máquina estatal es cada vez más compleja y esta complejidad creciente puede explicarse por el hecho que el Estado interviene en un contexto marcado por nuevos campos de acción, nuevos actores y nuevas expectativas. Quizás sea en ciertos aspectos excesivo hablar de campos nuevos, pero parece poco discutible que algunas personas tengan una importancia nueva ahora en la misión del Estado sin que esta evolución parezca llamada a invertirse. Por el contrario, así las preocupaciones de salud pública han tomado un lugar sin precedentes en la actividad de los estados. El SIDA, la gripe aviar, para tomar solo dos ejemplos, han movilizado y continúan movilizando las energías públicas en casi todo el mundo. Las preocupaciones ambientales obedecen a una evolución comparable y están en el centro del debate público y de la acción de los poderes públicos. Y sin embargo, una parte importante de la sociedad considera que es insuficiente frente al alcance planetario de estos desafíos la movilización que se ha estado haciendo. Evidentemente, el cambio en este campo está llamado a acentuarse aún más. La evolución de los límites de la acción pública no tiene un alcance puramente cuantitativo, no son solamente personas que se suman a otras, son las condiciones de la acción pública la que evoluciona. Se lo ve muy bien a través de los dos ejemplos que ya mencioné, el de la salud y del medio ambiente. Tienen en común dos características importantes, tienen un carácter técnico y un carácter internacional. Para asumir sus responsabilidades en estos campos, los gobiernos, las administraciones, no pueden contentarse con actuar solas, tienen que interactuar con otros interlocutores. Y para conocer la dimensión científica de estas cuestiones, tienen que recurrir a expertos y aprender a trabajar con ellos. Para tomar en cuenta su carácter transfronterizo, inclusive planetario, tienen que cooperar con interlocutores extranjeros o organizaciones internacionales. Y para actuar en estas materias, el Estado tiene que interactuar con otros y a veces tiene para eso que aprender a hacerlo, a interactuar. Más allá de las evoluciones de los límites de la acción pública y de las consecuencias que provocan, existe también una evolución endógena de naturaleza más institucional y que también limita el margen de maniobra de los estados, forzándolos a relacionarse con otras entidades. La evolución del Estado en un primer tiempo consistió, para remediar el absolutismo y hacer prevalecer el interés general, a establecer un juego de equilibrios basado en el desarrollo de contrapoderes. Hoy el Estado tiene que interactuar con nuevos actores que se podrían situar hacia un nivel más alto o un nivel más bajo, hacia un nivel más alto, supranacional. El desarrollo de la cooperación internacional y de las integraciones regionales superpone al aparato legislativo y reglamentario de los estados normas cada vez más numerosas y complejas, y así cada estado elaboró y implementó su código de ruta solo, mientras que las normas y reglas del transporte aéreo dependen hoy en buena parte del campo internacional. Esta evolución se manifiesta ciertamente en Europa, en donde el derecho comunitario
es muy importante en numerosos campos y es mayor que el derecho internacional de los Estados miembros, y entonces es una ciencia indiscutible, indispensable para los que quieren trabajar en la función pública, hacia abajo, hacia un nivel infraestatal. La aspiración de las sociedades democráticas de tener una administración lo más cercana posible a los ciudadanos, la perspectiva del dirigismo en beneficio del liberalismo económico, hagan que el Estado interactúe cada vez más con actores cada vez más numerosos, entidades federadas o descentralizadas, organizaciones no gubernamentales, empresas, e inclusive con los propios ciudadanos, que a veces están invitados a expresarse individualmente, sobre todo cuando hay un proyecto público de naturaleza a afectar su tipo de vida. Aquí también el Estado tiene que interactuar, no tiene que estar tan cercano y no tiene la misma libertad de maniobra que tenía en el pasado. Tercer aspecto de la evolución son las nuevas expectativas que le solicita la sociedad. La sociedad tiene cada vez menos tolerancia frente a los riesgos que aparecen, ya sea una catástrofe natural, y su reflejo será responsabilizar el Estado. Antes decían que era culpa de la fatalidad solamente. Además, la acción del Estado es cada vez más compleja por el hecho que la sociedad no espera solamente del Estado que tenga buenas decisiones, o sobre todo en momentos electorales, pero le pide que justifique en todo momento sus decisiones y convencerlo de que son las mejores en medio de las crisis. Inclusive, acostumbrado a reaccionar, el Estado tuvo que aprender a negociar y a comunicarse, y esto también corre para los funcionarios de alto rasgo. Y finalmente, para resumir, se espera que el Estado pese cada vez menos sobre la sociedad en términos de restricciones a la iniciativa individual o en términos de presión fiscal, y que se abstenga de llamar a su servicio, en detrimento de otros sectores de actividad, a muchos talentos. Y cada vez más se espera de él que ponga a esta misma sociedad y a las personas que la componen, que las protejan del riesgo y de la necesidad. Y esta paradoja deben enfrentar los altos funcionarios. Es posible formar a los futuros responsables de la administración para cultivar su aptitud al cambio y cultivar su capacidad de adaptación también, y en caso positivo, ¿cómo hacerlo? En realidad, este objetivo estaba en el centro del proyecto de los fundadores del ENA, de la Escuela Nacional de Administración, cuando se creó en 1945 por el general de Gaulle. ¿De qué se trataba en aquella época? Se trataba de permitir a Francia, devastada por la Segunda Guerra Mundial, conducir su reconstrucción económica, política y moral, y de encontrar su camino en la transición sin precedente en la cual el mundo se introducía en aquella época. El cambio estaba al orden del día, ya se tratara de un país o de los hombres encargados de dirigir su administración. Una primera condición que tenía que reforzar la capacidad de adaptación de los funcionarios consistía en asegurarse de que poseían las herramientas teóricas necesarias para la comprensión de todos los desafíos del sector público y de su gestión. Por supuesto, una escuela de administración como la escuela del ENA, que forma un pequeño número de alumnos, de estudiantes, 90 estudiantes para el ENA, solo podía garantizar esta formación en todas las direcciones a favor de una población de alumnos tan restringida. El objetivo era, llegar a costos muy altos en relación con lo que la gestión pública podría desembolsar para ello. Entonces, ENA externalizó esta formación fundamental
cuidándose de que su concurso de contratación garantice, a través de su concepción misma, que los candidatos recibidos podían satisfacer esta condición previa, que era poseer una sólida cultura general y administrativa. Es por esta razón, entonces, que el concurso de ingreso abarca una larga lista de disciplinas obligatorias para todos los candidatos. Y esta lista incluye el derecho público, la economía, las finanzas públicas, las cuestiones sociales, internacionales, europeas, y agregamos a esto uno o dos idiomas extranjeros y exámenes que permiten ejercitar la expresión escrita, calidades como calidad de razonamiento, como cultura general y mente crítica, ¿no? Y gracias a la garantía que nos da este concurso, garantía de que los alumnos están bien preparados a nivel teórico por la universidad, Elena puede concentrar el contenido de su enseñanza sobre la transmisión de know-how práctico. Lo que Elena enseña a sus alumnos es cómo utilizar sus conocimientos, su juicio, ya no para escribir ensayos o tesis, sino para redactar textos legislativos o reglamentarios, para escribir discursos ministeriales, para analizar cuentas o establecer un presupuesto, o para negociar con interlocutores sociales o internacionales. Y para ello, Elena no dispone de ningún profesor permanente, porque la enseñanza se la da expertos que en su mayoría vienen de la función pública, y el método utilizado se basa en estudios de caso de tipo muy realista, en el marco de los cuales los alumnos van a tener que realizar ejercicios que tienen que ver con la práctica administrativa, y disponen para responder al pedido que se les ha hecho un informe que es comparable al que tenemos nosotros funcionarios en nuestro escritorio. Entonces se enseña la administración en Elena como se enseña a pilotear en un simulador de vuelo. Gobernar es elegir, según la fórmula famosa de Pierre Mendès France. Administrar, desempeñar su rol de alto funcionario, es por lo tanto preservar tanto tiempo como necesario una pluralidad de elecciones, como para que el poder político tenga la capacidad de elegir. Administrar es también preparar, aclarar y asesorar las elecciones, y muchas veces es también elegir uno mismo, que se trate de elegir las modalidades de ejecución de las orientaciones, o de tomar disposiciones internas a la administración, o responder a situaciones de urgencia cuando el funcionario tiene que enfrentarse con una crisis de algún tipo. Entonces, administrar es hacer que las elecciones se vuelvan efectivas y que no haya distorsión entre las decisiones y su aplicación. Entonces, si es una escuela de administradores, y esta escuela tiene que ser en primer lugar una escuela de la decisión y del cambio. Tan orientada hacia la práctica como hacia los estudios, estas escuelas no pueden preparar a sus funciones un futuro ejecutivo para la administración, y por esta razón las pasantías son una parte esencial a nivel cualitativo, pero también a nivel cuantitativo, en cuanto a la formación que damos en Elena. Permiten a la vez encontrar y cultivar otras cualidades que los estudios en sí. Actualmente hay 4 pasantías en la escolaridad de Elena dedicadas a Europa, territorio, management, en la empresa y en las administraciones centrales. Estas pasantías, durante las cuales los alumnos van a pertenecer al círculo restringido de los colaboradores más cercanos de un responsable administrativo o político de alto nivel, constituyen un aprendizaje en 3 planos. Se trata de un aprendizaje mediante la observación. Los alumnos tienen un acceso privilegiado a todos los servicios bajo la autoridad de su jefe de pasantía, y van a analizar de manera crítica el funcionamiento a todos los niveles, desde la decisión hasta la ejecución.
La pasantía después es un aprendizaje por el ejemplo. El pasante es ubicado de tal manera que va a poder descubrir cómo su jefe de pasantía determina sus objetivos y los medios para alcanzarlos, cómo ejerce su autoridad, cómo motiva a sus colaboradores, cómo negocia, cómo comunica y cómo administra las crisis. Finalmente, la pasantía constituye un aprendizaje por medio del ejercicio de las responsabilidades. No solamente los alumnos van a tener durante la pasantía que realizar misiones puntuales, durante las cuales van a ser juzgados, pero también van a tener que asumir la interinidad de un colaborador permanente de su jefe de pasantía. De tal manera, los pasantes van a ejercer durante algunos días o algunas semanas el reemplazo del director del gabinete del prefecto, por ejemplo, lo que representa en Francia una gran responsabilidad en sectores muy sensibles, en los cuales van a encontrarse en primera fila como el orden público, la seguridad pública, por ejemplo. Para retomar la comparación que hacía anteriormente con la formación aeronáutica, las pasantías representan el pasaje del simulador al vuelo real, primero en doble comando y luego vuelo en solo. Ahora, la mejor formación no alcanza para garantizar que cualquiera tenga la capacidad de ejercer durante su vida entera responsabilidades que van a ser cada vez más pesadas en un mundo en el cual el cambio se va acelerando. Por supuesto, la experiencia va a completar la capacitación y va a tener una importancia muy grande. Por otra parte, la capacitación permanente puede representar una respuesta apropiada, aun cuando muchas veces es difícil para altos responsables abstraerse de sus responsabilidades durante suficientemente tiempo como para capacitarse. En paralelo a la ubicación, a la implementación del ENA, Francia dio una tercera respuesta para esta necesidad de perfeccionamiento, de formación a lo largo de la vida. Se trata de la movilidad. La movilidad profesional. Todos los alumnos de ENA reciben la misma formación, cualquiera sea la futura administración en la que van a ejercer sus funciones luego. Era entonces fácil concebir que estos alumnos, que puedan pasar fácilmente durante su carrera desde una administración a la otra. Entonces, lo que era una posibilidad se transformó en una obligación. Y para acceder a los puestos superiores de la administración, los exalumnos de ENA tienen que haber pasado al menos 2 años en otra administración que la que eligieron para su escolaridad. Estos 2 años de movilidad van a constituir un mínimo estatutario que en la práctica muchas veces es superado. Y creo que esta movilidad profesional es algo esencial para garantizar dentro de la administración la difusión de la innovación, la difusión de las buenas prácticas que podemos con mucho beneficio examinar, comparar en seminarios, en coloquios, pero que se aplican que la mejor manera de aplicar es cuando estas buenas prácticas se ven canalizadas, se ven aplicadas por los que las implementaron anteriormente en la administración en la que ejercieron anteriormente entonces. Finalmente, la capacidad de adaptación es quizás la primera de las cualidades que cultivamos en el ENA para los futuros altos funcionarios franceses y nos esforzamos para alentar esta capacidad y para mantenerla de 3 maneras. Estas 3 maneras serían las siguientes. En primer lugar, los futuros altos funcionarios van a ser reclutados basándose en una sólida cultura general y administrativa que facilita
su comprensión de los problemas administrativos. Después, su formación teórica es completado en el marco de una escuela de administración, cualquiera sea su futura orientación de carrera, por un aprendizaje común que se va a basar en la adquisición de know-how prácticos y de lo que los anglosajones llaman el leadership. No tenemos traducción en francés de este término. Finalmente, los futuros altos dirigentes de la administración van a mejorar sus competencias a lo largo de su carrera, no solamente por medio de la formación, de la capacitación profesional, pero también por la movilidad que les va a llevar a enriquecer su experiencia y a mantenerse despierto para extender sus competencias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Bianchi. Buenas tardes, disculpen si yo hablo en italiano. Me haría mucho gusto poder hablar en español, pero no, sin embargo no conozco muy bien este idioma. Lo entiendo, pero no lo hablo. Tengo un gran gusto en estar aquí hoy con ustedes. Encontré muchos aspectos comunes con lo que el colega acaba de decir. Hay algunos aspectos que son diferentes en lo que yo particularmente voy a focalizar mi intervención sobre programación y control, y también sobre la realidad de la empresa, de la región, de la administración pública local. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en lo que se refiere a la administración pública? Mi intervención se articula en 4 puntos principales. La primera pregunta, el primer aspecto, ¿por qué se nos presentan nuevos desafíos? En particular, modo quisiera delinear algunos aspectos que se refieren a mi New Public Management. ¿Cuáles son los desafíos que se nos presentan? Tercer aspecto, ¿cómo los gobiernos, las administraciones públicas territoriales pueden responder a dichos desafíos? En este caso voy a hablar de la región Sicilia. ¿Y cuál es el rol que debe interpretar la universidad para contribuir a dar una respuesta a estas preguntas? El primer aspecto, ¿por qué estos nuevos desafíos? El New Public Management. Este sector de estudios que no nació ayer, nace a fines de los años 70, nace paralelamente en el ámbito político y en el ámbito aplicativo y de investigación, con la contextualización y aplicación que derivan de la consideración de nuevas necesidades que se refieren a la administración pública. ¿Cuáles son los prerequisitos? La accountability, las características más generales que van a concretar y a focalizar este New Public Management. El primer aspecto, las motivaciones, la crisis económica, que siempre con más frecuencia se presentó la realidad de las administraciones públicas, de los estados, de las regiones, las necesidades de siempre mantener cada vez más controladas el Producto Bruto Interno, las ideas neoliberales que han permeado distintos países, poniendo en crisis también los sistemas de competencias nacionales. No es solo importante o suficiente garantizar una recompensa orientada a una recompensa económica, sino más bien hacia el sujeto que va a tomar las decisiones. Pero es más importante orientar la recompensa y los resultados de lo que se produce. Y el contexto político e ideológico que se orienta no necesariamente a una privatización, sino a una visión, a una versión del impacto que el servicio le da hacia el usuario, el ciudadano. Y también el desarrollo de las tecnologías informáticas favoreció, no solo secundó esta multiplicación de exigencias que hoy se nos presentan,
hoy necesitamos tener servicios públicos y está mucho más articulada. Se presentó un contexto de la realidad actual del management público mucho más complejo, mucho más dinámico. Por lo tanto, la necesidad de poner en función la utilización de estos simuladores de vuelos de los que nos hablaban mi colega. Y esto es muy importante y haré referencia a algunos aspectos dentro de este perfil. El principio de accountability es central en lo que se refiere al New Public Management. La adopción de los principios de responsabilidad es posible, sin embargo, si se verifican tres importantes condiciones. Una es la disponibilidad de levas de intervención, la posibilidad de que el manager pueda realmente influenciar con decisiones concretas los resultados. El segundo aspecto es el achatamiento de las estructuras organizativas se pueda realizar, o sea, acortar las estructuras organizativas de la administración pública y la descentralización de los determinados servicios para poder simplificar los procesos administrativos, reduciendo los costos y las distancias con el usuario, con el ciudadano. El otro aspecto es la adopción de eficaces mecanismos de programación y control. Esto es un aspecto central que permitan apoyar la acción del manager, la medición de los resultados y por lo tanto haciendo referencia a los resultados que más que al input central y la negociación de los recursos, la accountability, la rendición de cuentas de la clase política hacia los ciudadanos. Más en general, y voy a ir mucho más rápido, el informe PUMA de la organización OECD considera este nuevo New Public Management un paradigma de pensamiento, un modo de pensamiento nuevo que va a considerar con mayor atención hacia los resultados la sustitución de estructuras altamente centralizadas con otras que sean descentralizadas, flexibilidad para explorar alternativas diferentes. En vez de la gestión directa, el outsourcing, que puede ser un aspecto muy importante, y particularmente el aspecto que tiene que ver con la focalización del cliente, que se transforma en central. Focalizar la atención en las exigencias del ciudadano cliente, valorizando la capacidad de la entera organización. Y acá está este otro aspecto. Quien me precedió en su intervención hizo una particular acento en esta sistematicidad que integra todas las públicas administraciones. Un sistema que hoy es más penalizante que en pasado, una visión burocrática que está orientada hacia el impacto de la administración pública en la realidad, en los resultados, y de modo particular la consideración, el prestigio, no solo en función de cuántos recursos el manager tiene a disposición, sino en función de la capacidad del manager mismo de ofrecer servicios que tengan un impacto sobre los resultados. Por lo tanto, aquí yo iría un poco más rápido para entender cuáles son los desafíos que se nos presentan en este orden. Yo creo que, dada la devolución, en distintos ámbitos estatales en Italia, las regiones representan un importante punto de desanudación en lo que tiene que ver con el management público. Los problemas que se nos presentan están en la necesidad de evaluar las prestaciones de responsabilidad de las personas, de los managers, de mejorar la comunicación con el ciudadano. Se habla por esta razón de empresarización, de un neologismo de la lengua italiana. Puede ser llamado concepción de la administración pública o de la realidad pública como empresa. Y por lo tanto yo cuando me encuentro con tener que tratar con un manager público y hablo de empresa como administración pública, al principio puedo tener algún tipo de problema de comunicación, en el sentido de que la idea que puede ser inicialmente comprendida como manager público es de empresa, no tanto como de gobierno, de buen gobierno o de buena administración. Y los aspectos centrales que permiten en algún modo hacer un paso hacia adelante en la comunicación es ver a la administración pública como empresa, en el sentido de responsabilidad, justamente, y hacer entender al interlocutor
que se trata de una realidad que no existe porque existe, no es autorreferencial, existe porque tiene una misión, tiene una razón de ser, tiene ciudadanos que esperan algo por parte de alguien dentro de esta administración, tiene productos de la actividad administrativa. La actividad administrativa estará normada, gestionada por normas, pero ¿cuáles son los resultados que salen de ella? Y por otra parte, esta administración pública no existe en cuanto a los recursos ilimitados que posee, a la cornucopia. Tiene resultados, tiene recursos limitados para hacer fructuar. Y por otro lado, estas realidades tienen que durar por largo tiempo. Tiene que ser una realidad que dé buenos resultados. Por lo tanto, son realidades, son concepciones comunes a cualquier tipo de empresa. Y es por eso que al principio la dificultad que tenemos en comunicación, luego se puede ir componiendo y se hace una comunicación común. No es dar provecho, el objetivo no es conseguir un provecho económico, es no hacer gastos inútiles, tener eficiencia y eficacia, calidad. Y esto se puede medir a través de indicadores oportunos que se pueden conectar a los mecanismos de responsabilidad de los managers. Esto creo que es un desafío fundamental de gran importancia para los sistemas de programación de control que van a ir a apoyar este proceso de individualización de los objetivos, definición de las actividades, individualización de los indicadores de resultados, medición de la performance, para poder evaluar las medidas correctivas. Y esto se transforma en central. Los sistemas de programación y control no solo se vuelven centrales como mecanismo de control, de fiscalización, sino como de apoyo. Por lo tanto, evitar una aplicación mecanicística, burocrática. Hay que conectar los sistemas de programación, los de control, a la realidad de la organización, de las personas, del sistema sobre el cual se va a intervenir. Y no tanto copiar realidades aplicadas en sistemas de programaciones de control en otros ámbitos, posiblemente en ámbitos privados. No, cada sistema de programación de control tiene que ser confeccionado en función de la realidad específica en la que se va a medir, en la que se va a intervenir sobre lo que actuó cada persona, y se van a medir los objetivos. Y otro aspecto importante que yo tengo aquí que individualizado es el cambio cultural del modus operandi. Hoy se apoya este cambio cultural con introducción de normas o de nuevos modos de operar que en otros aspectos pueden operar sistemas de programación de control orientadas a la eficacia, a la eficiencia, pero sin embargo puedo decir que este es el medio para hacer cambiar la cultura. Una cultura e instrumentos tienen que ir de la mano. Y es importante hacer entender a las personas que se tienen que poner en juego, tienen que repensar su rol, no esperar más la intervención del Estado. El Estado hasta ahora siempre trató de sanear las pérdidas, encontrar remedios para poder transferir. Ahora estas transferencias pueden venir de la Unión Europea, pero lo importante es poder entender que la transferencia deriva de la capacidad que yo, ente público, región, tengo que crear valor de estos productos, no transferir simplemente para poder paliar las decisiones anteriores. Entonces, la actividad de programación y control no es tanto una actividad de verificación de tipo de inspección, no es una inspección, es más bien una actividad de apoyo, de servicio hacia las personas, al manager, y de comunicación dentro y fuera, y para poder guiar y responsabilizar, para verificar, para explicitar, para discutir. Y de esto se está aprendiendo. Y ahí está el simulador de vuelo. Estos no son tan fuertes que también la realidad del técnico para los objetivos que deben sostenerse con medidas operativas estándar en las normales condiciones de desarrollo. Por ejemplo, cuánto tiempo yo necesito para realizar una actividad que me lleva fuera de los procesos administrativos, que llevan a un cierto producto de la actividad administrativa, una autorización
sistema, estos instrumentos y también esta cadena de responsabilidades de las áreas y de las áreas de responsabilidad. El proceso del sistema de programación y control que permite con los centros de responsabilidad administrativa, con las relaciones que se establecen y los informes que distintos niveles se nos da y con distintos niveles de detalles de informaciones que los dirigentes necesitan, y esto se vuelve central en el sentido del buen éxito del cambio en este perfil. Y el sistema del controller no es de un controlador, de un inspector, es un facilitador, una persona que sirve de estímulo para la comunicación y el cambio. Y bajo este perfil, grandes intervenciones se tienen que hacer todavía para poder entender esta realidad. Inclusive en la región Sicilia, y en modo particular, la región Sicilia instauró 2 normas regionales, la ley 10 del año 2000, la ley regional del 20 del año 2001, que cambió con la ley número 9 del 2006, que han recepcionado y tomado normas que se habían ya puesto en marcha a nivel estatal. Y por lo tanto, consideraciones que yo voy a hacer respecto a Sicilia también se pueden proponer en lo que se refiere al Estado Nacional de Italia. En base a estas 2 normas, en realidad son 3. La región Sicilia se articula en distintos niveles. Existe una presidencia de la región, secretarías, y dentro de las secretarías existen departamentos, direcciones. Debajo de estas direcciones de cada departamento hay áreas de servicio y luego unidad operativas de base. La programación y control, ¿dónde está dentro de esta estructura? Según estas normas y según las praxis operativas de la región siciliana, además de un observatorio para las políticas públicas que es parte del staff de la presidencia de la región, existe un servicio de planificación y control estratégico como staff y soporte, apoyo de la presidencia también. Existen otras secretarías de control estratégico que van a ir a apoyar a los distintos secretarios. Existe también con servicios de control de gestión, en donde en estos casos la gestión se refiere al management y por lo tanto dentro de cada uno de los departamentos. Un aspecto crítico dentro de este perfil es el acuerdo dentro que existe entre el control y planificación estratégica y el control de gestión y el control direccional dentro de un ámbito privado. Pero el riesgo aquí en la administración pública que yo puedo notar en Sicilia, pero también a nivel nacional de Italia, es una esquizofrenia administrativa, lo que quiere decir un control estratégico que va a ir a ver solo los macroindicadores de tipo pseudoestatístico, por un lado, y por otra parte, el control de gestión que va a ir a observar a nivel operativo toda una serie de indicadores prevalentemente económicos financieros, con el objetivo casi de individualizar el costo de un trámite. El objetivo no es individualizar cuál es el costo de un trámite, es entender cómo puedo cambiar el resultado a nivel estratégico, por lo tanto también a nivel político, a través de una visión, de una elección a largo plazo, de lo que yo hago día a día, una visión estratégica donde haya un buen nexo estratégico entre la gestión y el largo plazo, o sea, el nivel estratégico. Por lo tanto, los servicios no están conexos muchas veces entre ellos. En particular, voy a citar algunos aspectos que emergieron de una investigación que yo coordiné en lo que se refiere a la región Sicilia y que fue focalizada en 5 servicios de control estratégico, 12 de control de gestión de distintas secretarías. ¿Qué emergió de esta investigación, de este análisis? Problemas de coordinación entre control de gestión como servicios de un mismo departamento, de un departamento hacia otro dentro del ámbito de una misma secretaría. 2 controles de gestión de 2 departamentos diferentes no comunican bien entre ellos, y esto es muy importante. No mirar el sector, específicamente su sector, un específico aspecto, no burocratizar
el control, sino ver toda la cadena productiva del servicio, porque después al final el producto o el servicio, yo lo voy a entender bien, no solo si miro individualmente un departamento, sino si busco las concadenaciones que existen dentro de la administración misma. El segundo aspecto, el posicionamiento coordinativo incongruo. Encontramos que los controles de gestión dentro de los departamentos de negocio general, de cuestiones generales, el control de gestión requiere una profesionalidad específica. Lo que muchas veces se verificó es que para que el control de gestión se invirtieron como personas que justo con la gestión de las adquisiciones que tienen que ver con a la gestión corriente, ya que estás, hace también el control de gestión. No, esto es ciertamente un error grave. No se puede pensar que se puede hacer control de gestión improvisando una profesionalidad de este tipo. Otro de los problemas de coordinación entre los servicios de evaluación o planificación y control estratégico y el control de gestión. Este es el riesgo de esquizofrenia administrativa del que yo hablaba. Ciertas directivas del director, del secretario, no estaban compartidas o bien vistas en el sentido de hacer un objetivo común, hacer nacer de la propuesta en los directivos con los directores de departamento. Por lo tanto, había un choque entre el nivel político y el nivel direccional por el otro. Y por lo tanto, esto determina un enfoque de tipo incremental que no significa una continuidad dentro de la gestión. En lo que tiene que ver con los sistemas informativos de los control de gestión, el riesgo es que pensar que el control de gestión puede aplicarse comprando un buen software, un buen hardware y teniendo personas que sean muy buenas para poder apretar teclas. Esto es un pensamiento equivocado. Hacer programación de control es tener un proyecto, un proyecto organizativo que parta de la administración y vaya hacia todos los niveles y que lo conecte con las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Bajo este perfil, los departamentos adoptan software, otros lo hacen en soporte de papel, otros utilizan softwares que hoy se están estandarizando a nivel regional y no hay presente todavía en los departamentos una contabilidad analítica dentro de este aspecto. Yo creo que no sea un problema muy grande. Es muy importante la contabilidad analítica, pero se puede hacer control de gestión y evaluación de los resultados mediante relevamientos extracontables, los cuales pueden permitir potenciar todas estas informaciones de tipo no monetario, que por otra parte son también muy importantes para poder entender la performance de las oficinas públicas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la calidad? Indicadores que no sean solo indicadores financieros, sino también de volumen. ¿Cuánto hago? De eficiencia. ¿Cuántos recursos se emplean para obtener ese volumen de realización de actividades que yo hago? Indicadores de impacto, de ACAM. ¿Qué tipo de impacto de lo que yo hago? Y de productividad, ¿cuánto me cuesta en términos económicos para poder obtener lo que yo estoy haciendo? Otro aspecto es cómo se va colando el tema de la decisión política y el tema de la realización. Viaja sobre dos rutas diferentes. Una es la que se refiere el balance de previsión de tipo contable y otro camino es las directivas de los secretarios del presidente de la región, que va a individualizar una serie de líneas de acción. Aquí hay espacios que sin duda, a pesar de que existan problemas hoy, estos problemas existen en la región Sicilia en cuanto existen
grandes mejorías que se han hecho en los últimos años. Piensen que estamos hablando de introducción de reformas que especialmente en los últimos 4 o 5 años se fueron desarrollando. Grandes dificultades se tuvieron, pero seguramente hemos hecho pasos adelante en temas de mejoramiento del modus operandi, se han verificado y se siguen verificando. Sin duda alguna, algunos aspectos de mérito pueden ser ubicados en la colocación organizativa de las unidades de programación y control, el rol del controller dentro de la empresa región, los criterios de proyectación del sistema de programación y control y las lógicas de interpretación de las fuentes normativas. Y ahora voy a ir todavía un poco más rápido porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Un aspecto es 2 opciones: o empujar la descentralización o centralizar las funciones de programación y control. Hay pros y contras en uno y en otro, pero ciertamente, una vez más, la proyectación del sistema va a ser la que debe ser coherente y específica a las realidades de la administración. Si yo tengo que ver con una Secretaría de Trabajos Públicos o de Trabajo, dentro de esta Secretaría, existiendo administraciones locales a nivel provincial, yo voy a tener que ubicar referentes locales en la provincia para poder estructurar el sistema de control. Ciertamente voy a tener que tener una acentuada descentralización y mayores ventajas en temas de velocidad de decisión y expeditividad. El rol del controller no tiene que ser considerado como un inspector o como un experto de tipo administrativo, sino más bien como un sujeto que ayude a los responsables a individualizar objetivos, actividades y los resultados, tomando en cuenta productos, procesos y actividades elementales, agrupando las actividades elementales desarrolladas por los distintos dirigentes o los distintos sujetos de la administración en procesos homogéneos, algo que sirva a sostener la decisión para obtener un producto final. Y bajo este aspecto yo tengo que subrayar 2 distintos modus operandi para poder utilizarlo. Uno es el de proyectar el sistema de programación y control, iniciando de una analítica base de datos. Obteniendo esta base de datos se puede obtener resultados intermedios en los procesos en términos de producto. Y luego, que es el que yo prefiero, individualizar, teniendo que partir de cero, individualizar los principales, los más importantes productos de la actividad administrativa y luego hacia abajo ir individualizando en el análisis organizativo los distintos procesos y actividades y sin tener que ir adquiriendo una cantidad de datos impresionante para poder analizarlo. Por lo tanto, es un tipo de enfoque bottom-up que va a hacer que se pierda mucho tiempo en adquirir datos para después no saber ni siquiera qué se deben hacer con ellos. Muy importante un enfoque de ingeniería, del tipo de ingeniería en este sentido, que sea proyectar el sistema de programación y control. No es como proyectar un puente, se debe diseñar y adaptar a la realidad en función de las características organizativas de la realidad. En la proyectación se pueden tomar en cuenta desde el punto de datos desde el punto de tema estadístico. Se tiene que hacer un enfoque de tipo ingeniería o administrativo burocrático, que podría correrse el riesgo de perder el objetivo de la programación y control actual. Que esto es lo que pasó en los años 70. Las multinacionales encontraron grandes dificultades en la realización de los sistemas de control descentralizado justamente porque se focalizaban más sobre el proceso que sobre los contenidos. Entonces es muy importante, particularmente en las administraciones públicas, evitar este gran riesgo. Ámbitos interesantes de las intervenciones para promover. Los ámbitos importantes en lo que se refiere a la Sicilia,
en lo que se refiere también a la nación italiana, son los siguientes: la evaluación de las políticas públicas de desarrollo de las áreas sistema, por ejemplo, un distrito de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hacer que este distrito se pueda desarrollar? Esto no se refiere a una sola administración, es transversal, que depende de distintas administraciones públicas y privadas, y por lo tanto se necesita una administración pública que desarrolle su rol y que coordine el rol de las otras. Y piensen que está bien presente que el resultado de su actividad no va a estar conectado con cuántos dineros se pongan en estas actividades, sino que es muy importante entender cómo el impacto indirecto de las políticas públicas podrá generar resultados gracias a la acción de distintos altos actores. Y por lo tanto, otra vez, el simulador de vuelo, un modelo también de simulación que permita representar una realidad virtual prefigurando los distintos efectos de estas decisiones que se van a tomar. Y esto tiene gran importancia si se toma en cuenta la evaluación de las acciones de las políticas públicas. Y la siguiente diapositiva vamos a ver el rol de la universidad. La Universidad de Palermo tenemos un máster que se refiere a estos aspectos: el desarrollo de modelos de simulación orientados a realizar ambientes interactivos de aprendizaje, simular una realidad virtual para entender cómo se gobierna un sistema dinámico y complejo. En particular, también, el acuerdo entre política de las regiones y los entes locales e instrumentales, conexión entre los distintos departamentos de las mismas secretarías y conexión entre micro y macro partiendo del binario producto-proceso. Esto sintetiza un poco la realidad del Estado y de los ministerios. No dice nada nuevo respecto a lo que yo dije. En la realidad estatal, también en Italia, se verifica un control de gestión, de programación y control realizada según diferentes